Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Bienvenidos sean Amén. a la casa de Dios. Aleluya. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y qué bueno que han dispuesto su corazón para venir a escuchar palabra. Les voy a invitar que abran su Biblia en Isaías 58, verso 11. Y la palabra de Dios dice así: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú has sido bueno y misericordioso, Señor. Gracias porque nos permite, Señor, venir a alabarte, venir a buscarte, venir a agradecerte, Señor, por lo que tú has hecho con nosotros, Padre. En esta hora, Señor, queremos seguir alabándote, Señor. Queremos disponer nuestro corazón, Señor, abrir nuestro entendimiento para que tú, Señor, abres a nuestro corazón, Señor. Recibimos esa palabra que viene de parte tuya, Padre, y te pido que tú, Señor, nos ayudes para que la estemos guardando en nuestro corazón y la estemos poniendo en práctica, Padre. Gracias te doy en esta hora por tu palabra, Señor, por lo que tú vas a hacer en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues así, aquí como veíamos en Isaías 58:11, dice: Jehová te pastoreará siempre. Entonces a este tema le puse el cuidado del pastor por sus ovejas. Nosotros constantemente vemos en la Biblia que el cristiano es comparado con una oveja. Y es algo curioso porque Dios nunca nos compara con otro animalito, sino que es con una oveja. No dice como los perritos o como los gatos o como cualquier otro animal, pero siempre nos compara como ovejas. Cuando el Señor Jesús dice que andaba por las ciudades y las aldeas y venían a él las personas enfermas que tenían necesidades, dice que tenía compasión de ellas porque eran como ovejas sin pastor, que necesitaban ser pastoreadas. Entonces vamos a ver por qué esa comparación que el Señor Jesús nos hace con los animales que son las ovejas. Entonces vamos a ver unas características de estas ovejas, y dice que en primer lugar puse que las ovejas son animales gregarios. Esta palabra gregarios dice que quiere decir que viven en comunidad, que pertenecen a un grupo, y esto lo hacen para protegerse de los depredadores. Por naturaleza una oveja no puede estar sola. O sea, podrá haber un animal, como les decía, a lo mejor una vaca, un perrito, un cerdito, pero una oveja nunca va a estar sola. Siempre va a necesitar el compañerismo de los demás. Y así nosotros, como ovejas que somos, dice que siempre vamos a necesitar. Aquel que dice soy hijo de Dios, soy un cristiano, pero no me quiero congregar, yo desde mi casa. Entonces no, ¿por qué? Porque necesita ser pastoreada, necesita estar recibiendo esa palabra. Entonces, cuando alguien dice, no, pues tal grupo de personas están segregadas de la población, es porque están apartadas. Durante mucho tiempo aquí en Estados Unidos dice que la población de color eran segregadas, que quiere decir que eran apartadas, porque se consideraban una clase inferior a la gente de color, de raza blanca. Entonces eso es un poquito para entender esta palabra segregar. Otra de las características dice que son animales rumiantes. La palabra rumiar dice que estos animales, al igual que las vacas, dicen que comen el pasto, la comida, la mastican, ahora sí que se la tragan y la devuelven para volver a masticarla nuevamente. La saborean una y otra vez. Con las vacas dice que esto se hace para que den una buena leche. Y así son estos, esta es una de las características que ellos tienen. Entonces, otra de las características dice que no tienen ningún mecanismo de defensa. O sea, a diferencia de otros animales, por ejemplo, vemos el águila, pues tiene sus garras para defenderse.
vemos a lo mejor un venadito, lo que lo caracteriza es su velocidad, un león o un oso, su fuerza. Sin embargo, las ovejas no tienen mecanismos de defensa, son indefensas las ovejas. Siempre necesitan el afecto de ese toque para sentirse protegidas. Otra de las características es de que, a diferencia de un animalito, de un perrito, de un gatito, la oveja no puede brincar. O sea, ustedes si tienen alguna mascota, un perrito, un gatito, ustedes llegan de trabajar y él agarra y se les avienta, ¿no? Se sube entre sus pies, están sentados en el sillón y los brinca. Pero una oveja no. ¿Por qué? Porque sus patitas no tienen esa fuerza para soportar su peso. No se pueden asear a sí mismas. El pastor es el que necesita asearlas, necesita mantenerlas limpias. Y a esto, este proceso de limpieza se llama trasquilar. No sé si quienes hayan estado o sepan más un poquito con respecto al cuidado de ovejas, pero el trasquilar es quitarles la lana, limpiarlas. Y veía yo un video que dice que hace algunos años en Nueva Zelanda, dice que una oveja se perdió durante 6 años, y dice que esta oveja se fue allá entre las colinas y demás, y de repente, después de los 6 años, aparece. Y esta oveja dice que tenía su pelaje, su lana tan grande que parecía que traía un abrigo. Se veía bien chistosa la imagen que yo veía, porque parecía que la habían envuelto en una cobija. Y dice que toda esa lana pesaba aproximadamente unas 20 libras, que con toda esa lana se podía hacer como unos 20 trajes de personas adultas. Entonces ahí es donde vemos cómo, si esa oveja sigue en esa situación, pues va a llegar el momento que no va a poder caminar, va a rodar. Entonces siempre tiene que estar allí el cuidado del pastor. Son dóciles, dice, o sea, te puedes acercar a la oveja. Sin embargo, también tienen una de las características, es de que son muy nerviosas. Son muy nerviosas las ovejas, y dice que su corazón late más rápido cuando una persona extraña se les acerca. Y el escuchar la voz de una persona extraña que no sea su pastor, dice que las paraliza y pueden morir incluso de miedo. Son miopes, o sea, no pueden tener una vista más allá de 1,5 metros. Las personas que dicen, tengo miopía y astigmatismo, se dice que son miopes. ¿Por qué? Porque no pueden distinguir a cierta distancia, más de 1,5 metros. Y yo y me venía en la mente este versículo en 2 de Corintios 5:7, que dice, porque por fe andamos, no por vista. Dije, ahora veo por qué nos compara con esas ovejitas también. Tienen un oído muy, muy sensible, y dice que son muy sensibles al ruido. Es por eso que solo pueden escuchar la voz de su pastor. Y aquí pues nosotros vemos cuando el Señor Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Por qué? Porque ya conocen. Difícilmente van a servir a otra, más bien ni van a seguir a otra persona que no sea su pastor. Entonces, cuando ellas, les decía yo que son muy asustadizas, son muy nerviosas, es ahí donde viene el pastor, y la voz del pastor es lo que les transmite esa fortaleza, esa confianza y esa seguridad. Y es algo curioso que de toda la naturaleza animal que hay, solamente la oveja necesita de un pastor. Los demás animales no necesitan ser pastoreados, pero sí las ovejas. Y es ahí donde nosotros vemos que Dios conoce esa necesidad de nosotros, que necesitamos de ese pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, que nos tiene que pastorear, y tenemos que ser guiadas para que de una o de otra forma nosotros podamos caminar bien, caminar rectamente, y Él es el que nos va a guiar. Entonces vamos a ir analizando este verso que leíamos, que Jehová te pastoreará siempre. Ya una vez que vimos las características de las ovejas, tienen muchísimas otras características, pero yo quise tocar estas nada más. Y aquí dice, Jehová te pastoreará siempre. El hecho de pastorear es un cuidado, es una guía, es aquel que
el pastor va a estar protegiendo a la oveja, la va a proteger de depredadores, la va a proteger de cualquier enfermedad, la va a proteger si se cae, la va a proteger de diferentes peligros que ella enfrente. En la palabra siempre dice, significa continuo, eternamente y eternidad. Esto nos habla de un amor eterno, de un amor continuo y de un interés supremo de parte de Dios. ¿Por qué? Porque dice Jehová te va a pastorear siempre. No nada más dice pues un día sí, otro día no. No nada más cuando estés dentro de la iglesia. Te va a pastorear siempre, 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 siempre. Va a tener ese cuidado de ti. Y eso nos habla de una fidelidad de Dios. Que Dios, cuando nosotros somos hijos de Dios, pasamos a ser creación, a ser hijos de Dios a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es como empieza ese pastoreo. Entonces vemos la fidelidad de Dios en Deuteronomio 7:9. Ahí vemos cómo Dios le dice a su pueblo, dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Ahí vemos la fidelidad de Dios. Dice que guarda la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Es fiel con aquel que guarda sus mandamientos. Y cuando nosotros vemos el resultado de guardar los mandamientos, dice hasta 1000 generaciones. Una persona por lo regular no puede llegar a lo mucho a su 4ª generación. Sin embargo, aquí dice que hasta 1000 generaciones. Y yo hacía una comparación porque hay otro verso que dice que Dios iba a visitar la maldad de los padres hasta los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces, si ponemos en una comparación, la maldad dice que hasta dónde va a llegar, 3ª y 4ª. Pero si uno guarda los mandamientos, va a ser hasta 1000 generaciones. Ahí la importancia de que nosotros obedezcamos a la palabra de Dios. Si tú obedeces a la palabra de Dios y si tú caminas bajo la dirección de ese pastor, Dios va a bendecir tu vida y no solamente a ti, sino a tus generaciones. ¿Por qué? Porque tú los vas a encaminar, tú les vas a enseñar esa palabra, tú les vas a enseñar cómo alimentar su vida para que ellos caminen, y entonces esa bendición va a venir hasta 1000 generaciones. Y este es un verso que a mí me gustaba mucho porque digo, gracias Dios porque tú eres fiel. Y la palabra de Dios dice que Él es fiel y Él cumple su palabra. Amén. Cuando vemos el pastoreo, de acuerdo a lo que vemos en los evangelios que el Señor Jesús le hablaba a sus discípulos, una de las características que Él tiene y que Él les decía: el buen pastor su vida da por las ovejas. Y si es cierto, o sea, dio la vida por sus ovejas, sí, el Hijo de Dios dio su vida por nosotros que somos las ovejas. Y Él les dice en Juan 10:11, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y Él cumplió esa palabra, dio su vida por ti, por mí, porque nos ama. La palabra también nos dice en ese mismo capítulo, Juan 10:27, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las escucho y me siguen. Una de las características que veíamos dice que tienen un oído bien, muy buen oído. Y dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y esto es curioso porque sí es cierto. Yo preparando este tema y la otra vez una hermana me comentaba de un video que hacen un experimento. Están en un rebaño y van varios turistas a visitar y les dicen: a ver, llámenle a las ovejas. Y todos les gritan a las ovejas. Primero pasa uno y pues no, ni hace nada. Pasa otro y no, nada más se oyen las risas porque pues no les hacen caso a las ovejas. Dicen, como después de 4 o 5 intentos, dice: ahora va a pasar el pastor de las ovejas. Y les empieza a hablar y todas formaditas se empiezan a formar y van ahí. Y entonces aquí dije yo, órale, ¿cómo es Dios que dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen? El cuidado que Dios tiene hacia una oveja, dice que si una se pierde también, dice que Él va y la busca. En Mateo 18 dice,
¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Amén. Entonces aquí vemos que va a haber ovejas que se van a descarriar, porque siempre, pues nunca va a faltar, como dicen, aquella que es más inquieta. Y la otra vez veía que dicen que a veces, normalmente esto se da más allá en el Medio Oriente, que el pastor cuando ve que una ovejita se sale de su rebaño, se brinca, la cerca o anda por otros pastos que no son donde él ya debe de andar, al pastor no le queda de otra que romperle la patita para que ella no se vaya. Y entonces la tiene allí, la lleva cargando. Y yo digo, esto en una aplicación de nosotros, a veces a lo mejor somos así, somos ovejas rebeldes, ovejas descarriadas, que es necesario que nos quiebre nuestra patita para que no nos vayamos allá, porque si no nos perdemos y vamos a ser una oveja que va a ser devorada por los animales feroces. Entonces vemos que Dios, la palabra de Dios también nos dice en Salmos 23, que ese versículo, salmo muy conocido, que Jehová es mi pastor y nada me faltará, que en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Y en el verso 4 dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Vara y callado, la vara representa disciplina. El callado dicen que es algo así como un bastoncito que tiene en la punta como un ganchito. ¿Para qué? Para que si la oveja se cae, el pastor vaya y con ese ganchito, como las sombrillas que tienen su ganchito, las jale y las rescate. Entonces nosotros aquí vemos cómo es el cuidado del pastor, que sí la disciplina, pero también la consuela, también la rescata. Entonces tú, cuando eres disciplinado por parte de Dios, no te sientas mal, no te ofendas, porque es Dios el que te ama y el que te está corrigiendo, porque quiere que te portes bien. ¿Por qué? Porque dice, ¿quién es aquel a quien el padre no disciplina a su hijo? Tú, si disciplinas a tu hijo, es porque lo amas, porque quieres que se porte bien, que quieres que el día de mañana pues sea un buen hijo. Y todos los que estamos aquí, que ya tenemos una cierta edad, recordamos, yo creo que a veces cuando éramos chicos, nuestros padres, pues a lo mejor a nosotros o a algunos de ustedes, pues nos regañaban, algunos a lo mejor les pegaban y todo, pero en el momento no lo entendían. Con el pasar de los años dice, oh, gracias a Dios por mi padre, que me ponía en disciplina, porque veo a aquellos mis vecinitos, que nunca les decía nada, que nunca los regañaban, y ahorita andan allá afuera en el mundo, perdidos en las drogas, no saben un oficio, no saben trabajar, no saben nada. Pero gracias a Dios que mi padre desde chico me dio disciplina, me exhortó, me enseñó un oficio, y muchos recibieron esa disciplina. La disciplina pues al momento no es bien recibida. Al momento nos molestamos, nos sentimos mal, nos sentimos atacados, pero hay que entender que cuando somos disciplinados de parte de Dios, es porque Dios quiere que nosotros nos estemos portando bien. ¿Para qué? Para que nosotros sigamos adelante en ese caminar que nos ha trazado. Otra de las características que vemos, que un pastor cuando cuida a su oveja, dice que los va a llevar por verdes pastos. En delicados pastos me hará descansar, dice, y junto a aguas de reposo me pastoreará. O sea, esos pastos verdes, dice que son los que le va a dar el pastor. El pastor le va a dar esos pastos verdes. Esto nos da a entender entonces que puede haber alimento que es tóxico para las ovejas y otro incluso ser veneno para las ovejas. Y vemos hoy en día que hay muchas falsas doctrinas, muchas herejías, muchas sectas falsas, porque son personas que astutamente engañan y que sacan de la Biblia, una parte de la Biblia la sacan de contexto y la hacen una doctrina, y ahí se levantan muchas doctrinas. Que es ¿por qué?
por una mala alimentación, por un mal cuidado. Pero aquí nosotros debemos de entender, como dice la palabra, mis ovejas oyen mi voz. ¿Cómo vamos a escuchar la voz de Dios? Leyendo su palabra, porque a través de ello Dios nos habla y nos ministra. Seamos como la iglesia de Berea, que dice que cuando ellos se les enseñaba, ellos iban con la Biblia y confirmaban que efectivamente eso era lo que estaba sustentado en la palabra de Dios. En el libro de Gálatas, el apóstol Pablo les dice a la iglesia del Gálatas 1:6-9, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora les repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La palabra anatema es sea maldito. ¿Por qué? Porque se levantan muchas sectas. En este estado sabemos que predomina la secta que predomina, y es precisamente por una aparición de un ángel que se le aparece a un hombre y se desarrolla esta secta. Y hay muchas, y esas sectas que están basadas en apariciones de seres sobrenaturales, de un ángel o de alguien, de una aparición, son las que tienen mucho peso, las que jalan a muchísima gente. Es ahí en donde y muchos dicen, pues está sustentado en la Biblia, pero no, sino que es alimento que se le está dando a las ovejas, que es un alimento que lo único que está haciendo es de que los están llevando a una muerte segura, y es una muerte eterna. Entonces, aquí vemos entonces que el pastor, él siempre está dispuesto a pastorearnos. Él siempre. Pero ¿de quién va a ser la decisión querer ser pastoreado? De la oveja, de mí. Va a ser el deseo mío si yo quiero que el pastor, mi pastor de pastores, que está en los cielos, me pastoree. Él no va a obligar a nadie. Él no va a obligar a nadie para que sea pastoreado. Si la persona de repente dice, pues yo ya no quiero, yo quiero ir a probar otro tipo de pastos, porque pues es que aquí donde vengo, pues siempre se la pasan regañando a uno, siempre le andan diciendo a uno de pecado, no, yo quiero, eso no me gusta, y entonces se van para que les hablen bonito, que les digan lo que quieren escuchar, y entonces ¿qué es lo que pasa? Esa oveja agarra y se va, y ahí es en donde tú te das cuenta que dices, híjole, qué peligroso es eso, qué peligroso es cuando no se le da ese buen alimento a la oveja. Y cuando también la oveja no quiere ser pastoreada, porque entonces agarra y decide y se va. Y Dios pues no va a obligar a nadie. Amén. Seguimos el verso dice, Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma. La palabra sequía dice que propiamente es desierto, y un desierto sabemos que es un lugar árido en donde hay ausencia de agua, y ese desierto es por la escasez de la lluvia durante un periodo prolongado de tiempo. Allí pues no hay agua, y al no haber agua, pues no hay vida. Entonces dice que en esas sequías dice que Dios dice, saciará tu alma. Nosotros podemos estar en nuestra vida y de repente podemos pasar momentos buenos, momentos de felicidad, momentos de alegría, momentos de regocijo, de paz. Pero también cuando viene una situación difícil a nuestra vida, podemos pasar por esos momentos de sequía. Si hoy te dieran una mala noticia, pues de repente te estremeces porque dices, híjole, esto no me lo esperaba. Pero si tú no estás bien firme en las cosas de Dios, puede pasar que pases por una sequía. Y esa sequía será un momento de prueba, un momento de lucha que Dios no va a permitir con un propósito. Esa sequía por la cual tú hayas pasado, Dios la ha permitido con un propósito. Pero aquí la bendición que tenemos dice que en esas sequías Él va a saciar nuestra alma. Él es el único que puede saciar nuestro corazón. Él es el único que puede saciar nuestra alma. Nadie más puede saciar nuestra alma. Como seres humanos, lo que nosotros buscamos a veces llenar ese vacío en nuestras vidas,
el tener un carro nuevo, el tener una cuenta en el banco, el tener algo que nosotros podamos sentirnos saciados. Sin embargo, dice que lo único que va a saciar nuestra alma va a ser la presencia de Cristo en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo se manifiesta la sequía en nuestras vidas? Nosotros, ¿cómo podemos darnos cuenta que hay sequía en nuestras vidas? Pues se muestra una apatía en el ser humano, una apatía en el cristiano, y hay cierta insensibilidad. ¿Y cómo lo podemos detectar? Pues aquella persona que antes leía la Biblia, ahora en leer la Biblia ya no le produce nada, ya siente que la encuentra carente de mensaje para su alma, pero esa carencia de mensaje es la proyección de su propia aridez interior. Ya no lee la Biblia como la leía antes. Entonces ya no siente esa palabra que Dios le daba, porque dice, pues no siento nada, ya para qué la leo. Ya no ora como lo oraba antes. La oración ha perdido fervor y siente que su oración no llega más allá del techo. Siente que ya las oraciones son oraciones que no son contestadas, y ahí es en donde nosotros podemos ver y detectar como un termómetro. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Tengo relación con Dios a través de esa comunión, a través de la oración, a través de acercarme a Dios? Otra de las cosas es el asistir a la iglesia, pues ya lo ve más como un compromiso, ya lo ve más como una carga y no encuentra nada que lo estimule. Y esos son síntomas de que nosotros podemos ver cómo se puede ir manifestando la sequía en nuestras vidas. La comunión con los demás hermanos, si antes le gustaba, pues ahora le molesta porque ve el defecto de todos los hermanos. Para él ya todos son unos pecadores, son unos hipócritas que nada más van allí y salen y siguen su vida normal. O sea, ve todo lo negativo, todo lo que ve le molesta. Entonces vemos que son características de alguien que está empezando a permitir que haya esa sequía en sus vidas. Se produce un debilitamiento en la lucha contra el pecado y se empieza a sentir un sentimiento amargo de desolación en nuestro interior, en el interior de la persona, y un vacío insoportable. Esos son los síntomas de una persona que siente esa sequía. Otra de las cosas que también puede traer sequía a nuestras vidas, dice que es el pecado. El pecado puede traer sequía a la vida de una persona. Nosotros vemos en la Biblia que constantemente el pueblo de Israel sufría de sequías. Había sequías en el pueblo. Dios en un inicio les prometió que nunca les iba a faltar la lluvia, que siempre iban a tener buenas cosechas. Pero les decía y les advertía, pero si no obedecen a la voz de Dios, y ahí les ponía que iba a faltar la lluvia en sus huertos, y sabemos que al no haber fruto, pues no hay vida, no tienen con qué alimentarse. Y constantemente en la Biblia vemos ciertos episodios en la Biblia en donde había sequías. Recuerdo ahorita la vida cuando Noemí se fue con su esposo y sus 2 hijos, porque dice que había hambre en la tierra, y esa hambre había venido a consecuencia del pecado. Cuando nosotros leemos en Primera de Reyes 17, que es el reinado de Acab y que se casa con Betsabé, Dios le manda un mensaje al rey a través de Elías y le dice que va a haber una sequía. ¿Por qué? Porque ellos se habían olvidado de la ley de Dios. Dice la palabra de Dios que este rey había hecho mucha maldad, más que todos los reyes que habían estado antes que él. Y él decidió, dice, casarse con esta mujer, con Jezabel, que dice que ella era de ese pueblo de los sidonios, y ella adoraba a ciertas deidades, adoraba al Baal y a la otra diosa que era Astarte. Entonces dice que ellos hicieron que el pueblo se inclinara, se fuera su corazón hacia esas deidades, y entonces todos adoraban a esos dioses. Y Dios entonces a consecuencia de eso le dice: ya sabes qué, dile al rey que va a venir
una sequía. Y dice que Elías oró y vino sequía a ese pueblo. Y fue la sequía por 3 años y 6 meses. Y dices tú, si tan solo con 1 año que no llueva, viene muchísima sequía a un pueblo, a una ciudad. Nosotros lo vemos ahorita aquí en el estado. A estas alturas no ha nevado. Y muchos dicen, híjole, vamos a sufrir de agua. ¿Por qué? Porque sabemos que la nieve, pues este estado se abastece gran parte de la nieve que cae en el estado. Pero imagínate, no llover en un lugar durante 3 años y medio, pues sí es grave. Entonces aquí ellos estaban pasando por esa sequía, pero ¿cuál era la consecuencia o por qué? Porque ellos habían pecado, porque ellos le habían dado la espalda a Dios. Amén. Otra de las cosas también, o vemos otro ejemplo, que David, cuando dice que él pecó con la mujer de Urías, y él en el Salmo 32 dice, mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Entonces aquí vemos cómo el pecado que David había cometido convirtió su vida en una vida árida, en una vida seca, en una sequedad de verano, lo dice él, así lo expresa. Y entonces vemos, como les decía yo, que la sequía trae esterilidad a la vida de la persona. En el área natural trae sequía, no hay frutos, los animales se mueren, pero a nuestra vida, cuando hay esa sequía, trae esterilidad y ya no hay fruto. A veces el no aceptar la voluntad de Dios también puede traer sequía a nuestras vidas porque nos frustramos, porque vienen problemas familiares, porque vienen problemas económicos, vienen problemas de trabajo, y entonces se corre el riesgo de abandonar la fe que antes se había profesado. Entonces vemos cómo Dios permite ciertas sequías a nuestra vida, y aquí lo único que tenemos que hacer cuando estamos en un momento de sequía. Ahora, entendamos que la sequía que viene a nuestra vida muchas veces Dios las permite con un propósito. Elías, como les platicaba en un inicio, Elías fue un profeta en el cual él hizo muchos milagros, como decía, oró para que no lloviera, después ora para que pueda llover. Cuando dice que él estaba allí reunido con los profetas, 450 profetas de Baal y 400 profetas de Aserá, me parece que eran de Aserá, en total eran 850 profetas, y decía que estaban ellos, todos los profetas, descendiera fuego del cielo, y no descendía, y él les decía, grítenle más fuerte a sus dioses, a lo mejor están durmiendo, a lo mejor pues no los escuchan, a lo mejor se fueron a hacer un mandado y no los escucha y demás y todo. Dice que hasta ellos se cortaban para que pues era en señal de que los escucharan sus dioses, pero pues nunca los escucharon porque nunca descendió fuego del cielo. Sin embargo, cuando Elías, él dice, bueno, pues manda a poner el altar, y no solamente eso, dice que manda a poner 12 piedras, pone el holocausto, y aparte les manda a poner agua. Se hizo una zanja, dice, y agua, y dijo, como para que no digan que el agua salió, el fuego salió de allí en medio, no, así. Y dice que él oró a Dios y dice que vino fuego del cielo. Entonces vemos cómo este hombre valiente, digo, un hombre valiente, que sabemos que en este momento que Jezabel, que era la esposa del rey, quería matarlo. ¿Por qué? Porque entonces él dice que Elías agarra y mató a todos estos profetas, a todos estos, ese hombre valiente, para tener que matar a 850 profetas, pues era de veras tener mucha valentía. Sin embargo, cuando se entera que Jezabel quería matarlo, ¿qué es lo que hizo? Huyó, salió corriendo y huyó por su vida, y se fue allá a refugiar, dice, en una cueva. Y porque dijo, no, pues es que esta mujer me quiere matar. Y allí dice que se quedó a dormir. Muchos escritores dicen que se le dio depresión, porque una de las causas que te da la depresión o de los síntomas es de que te da sueño. Y dice que él entró allí y se quedó dormido. Y dice que un ángel de parte de Dios se le aparece y le dice, Elías, levántate. Y dice que le puso comida y agua en su cabecera y que se fortaleciera.
Y con ese alimento él agarró y recobró ánimos y pudo caminar 40 días y 40 noches. Entonces vemos cómo Elías, la vida de Elías estuvo en un momento arriba y demás, pero de repente esa prueba, el temor lo invadió, que dijo, no, esta mujer me va a matar. Y decía, no, ningún profeta ha quedado. ¿Y qué es lo que le dice por parte de Dios? No, ¿sabes qué? Yo, dice, he guardado un remanente. Ese remanente eran 7,000 profetas que no se habían inclinado a adorar esos dioses. Ahí vemos cómo la fidelidad de Dios está con él, que él pasó un momento de sequedad en su vida, sí la pasó. Nosotros vamos a pasar esos momentos de sequedad en nuestras vidas por cualquier situación, a lo mejor por algún familiar que tenemos tiempo de estar pidiendo y que no se ha convertido, y de repente eso trae desesperación a nuestra vida, a lo mejor un problema en el cual nosotros estemos involucrados, o no sé, cualquier situación puede traer esa sequía. Pero aquí lo importante que nosotros tenemos que hacer es de que si pasamos por alguna situación de sequía, ya sea que Dios lo haya permitido o sea a consecuencia del pecado, tenemos dos opciones. Una, clamar por misericordia a Dios y no dejarnos morir, o la otra, quedarnos allí y ser carroña para los depredadores. Tenemos esas dos opciones, y esa decisión solamente la vamos a poder tomar nosotros. O vamos a decidir levantarnos y decir, sí, yo quiero que Jehová sea mi pastor. Amén. La sequía dice que produce sed. En el Salmo 63:1 dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Amén. Entonces aquí dice que nuestra alma debe anhelar esa presencia de Dios, debe anhelar que nosotros podamos ser saciada nuestra alma y hacer como decía el salmista, cuando decía, como el ciervo brama, en el Salmo 42:1 dice, como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama mi alma por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. Así tenemos que clamar nosotros, tenemos que pedir y decir, Dios, refresca mi alma porque está sedienta, porque se está secando. Pero eso va a depender de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no va a poder hacer nada. Dios a veces nos va a llevar a unos momentos en los cuales nosotros tenemos que arrodillarnos, tengamos que clamar a Dios, tengamos que pedir misericordia a Dios, y es ahí donde va a venir Él y nos va a confortar, nos va a saciar. La palabra saciar dice que es llenarse a satisfacción, tener abundancia, saturar, colmar, rebosar, desbordarse. Esto me da a entender como un vaso, que nosotros lo tenemos aquí. Si yo trajera un vaso y lo empiezo a llenar, dice que se tiene que desbordar. Y así tenemos que estar nosotros, nuestra vida tiene que desbordarse de la presencia de Dios. En el Salmo 23, aquí dice, mi copa está rebosando. Esto decía David, mi copa está rebosando. Pero para que esta copa representaba la vida de David, y el líquido del cual estaba rebosando la copa es la presencia de Dios en su vida. La presencia de Dios en mi vida va a hacer que mi copa rebose. Y si no reposa mi copa, entonces no voy a ser saciado. Entonces, una de las cosas que nos va a mantener va a hacer que nuestra copa esté rebosando, va a ser la oración. La comunión que yo tenga con Dios, eso me va a permitir a mí que esa copa esté rebosando. Si yo digo, bueno, pues está bien, hoy no oré, o pues hoy día sí oro, otro día no oro. No, nosotros tenemos que siempre depender de Dios, de esa comunión con Dios. Nosotros no podemos empezar una jornada no podemos empezar una jornada nosotros con nuestra copa vacía. Tenemos que empezar nuestra jornada día con día con nuestra copa llena. ¿Para qué? Para que la presencia de Dios pueda venir a nuestras vidas, y en el momento en que yo quiera beber de
esa copa, de ese vaso, pueda estar llena de la presencia de Dios. Porque si no, voy a buscar y no va a haber nada. Cuando quiera yo echar mano de las promesas de Dios, pues ¿dónde van a estar? Si no me sé ninguna promesa de parte de Dios, ninguna palabra de fortaleza. Y es bien bonito cuando nosotros pasamos por un valle, por un momento de desesperación, de aflicción, y de repente clamamos a Dios, oramos a Dios, Dios manda una palabra en nuestro corazón, nos ponemos a leer la Biblia, vemos un versículo que resalta más entre las palabras, escuchamos una predicación y es precisamente palabra que nosotros estábamos necesitando. ¿Por qué? Porque es ahí en ese momento cuando Él viene y sacia nuestra alma, pero solamente va a ser a través de su presencia, a través de su espíritu, a través de su palabra. Entonces nosotros tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Deuteronomio 11:18, vamos a buscarlo. Aquí nosotros vemos la importancia de que nosotros estemos llenos de su palabra. Aquí cuando Dios le daba los mandamientos a Moisés, a su pueblo a través de Moisés, en el verso 18 dice: por tanto pondráis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando en ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra, que Jehová juró a tus padres que las había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Entonces aquí dice lo importante de tener que escudriñar la palabra. Como veíamos, dice que una de las características de las ovejas era que rumían, y así nosotros tenemos que hacer con la palabra, saborearla, disfrutarla. ¿Cuántas veces pasamos por un verso de la Biblia y a lo mejor de aquí a un mes, unos 2-3 meses, volvemos a leerla y le volvemos a sacar sentido? O sea, como que eso que habíamos entendido la volvemos a leer y ahora le entiendo más todavía. ¿Por qué? Porque la estoy rumiando, la estoy saboreando poco a poco, la estoy masticando bien. En el Salmo 119:97, el salmista decía: cuánto amo, oh, tu ley, todo el día ella es mi meditación. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer con la palabra de Dios: meditarla, comerla, saborearla. ¿Para qué? Para disfrutar, así como los animales, que dice que la vaca lo hace para que su leche esté bien. Dice que también nosotros tenemos que hacer esto en cuestión de la palabra de Dios. Nos tenemos que consagrar también. A través de la palabra de Dios nosotros nos consagramos. Y la palabra consagrar es apartado, es apartarse a Dios. Cuando nosotros vemos en la vida de Samuel, dice que Ana apartó a Samuel desde niño. Recordemos un poquito la historia de Ana. Dice que Ana era estéril, no podía tener hijos, pero ella clamó a Dios, pidió misericordia por un milagro y ese hijo vino. Y entonces ella dijo: si tú me das este hijo, yo lo voy a consagrar, lo voy a dedicar a ti. Nada más lo destetó y lo llevó con Elí, me parece que era el sacerdote que estaba en turno, y se lo llevó y lo consagró a Dios. Entonces nosotros tenemos que consagrarnos. A lo mejor nosotros vamos a decir: ay, pero pues es que Samuel era porque pues él iba a ser un sacerdote. Pues eso solamente que se consagren los que van a servir en el templo, los que van a tener un ministerio. Pues yo no, yo soy una oveja acá, mejor yo aquí me quedo para que no me demanden más. Entre menos me comprometa, menos demanda hay. Pero no, porque como cristianos y como hijos de Dios, todos hemos sido llamados para consagrarnos y para dejar el mundo y para vivir bajo el gobierno de Cristo. Entonces, esta consagración es parejo a todo aquel que ha recibido a Cristo en su corazón y todos los que nos llamamos a ser hijos de Dios. No solamente para los que tienen un ministerio o los que están sirviendo en la iglesia, esto es para todos. No estamos exentos ninguno de nosotros. Amén.
Nosotros cuando vemos en el día con día, vemos a veces que hay artistas, hay cantantes de allá afuera del mundo que dicen que son cristianos, pero siguen cantando al mundo. Y digo yo, ¿eso será consagrar? Esa persona que está ya es invitada para estar en un baile cantándole al mundo y dice es cristiana, y de repente viene el domingo siguiente y está aquí levantando las manos, ¿esa persona se estará consagrando? No, no se está consagrando. ¿Por qué? Porque está un pie allá y un pie acá, como dice el dicho, ¿no? No es ni de aquí ni de allá. Y no, cuando nosotros nos consagramos a Dios tenemos que darle la espalda completamente al pecado. Una persona no puede decir, vivo en la semana como un impío, como yo quiera, como se me dé la gana, y el domingo me puedo presentar delante de Dios levantando mis manos y decir que soy cristiano. No, no podemos hacer eso. No puede una persona decir un sábado, pues me voy a una fiesta, me voy a tomar, me voy con los amigos y ya pues el domingo, ya entrando en esa puerta, pues ya me consagro. No, la consagración de nosotros como hijos de Dios tiene que ser constantemente. Tenemos que estar apartados para el servicio a Dios. La palabra de Dios en Juan 4:14 les decía el Señor Jesús a los discípulos, dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Entonces nosotros vemos cómo esa fuente de agua dice que va a venir a nuestra vida. Y es algo bonito, ¿por qué? Porque sabemos que cuando nosotros estamos cerca de nuestro pastor, cerca de nuestro Dios, dice en el Salmo 23:1, dice: Jehová es mi pastor, y dice, nada me faltará. Nada va a faltar a nuestras vidas. Y en el verso 3 dice: confortará mi alma. Esta palabra confortar dice que en la Biblia del lenguaje actual se traduce como restaurar mi alma. Y la palabra restaurar es volver al estado original antes de haber sufrido un daño. Es restaurada. Y aquí me viene a la mente a Job, lo que él tenía. En el primer capítulo del libro de Job vemos todo lo que él tenía, las propiedades y demás, pero Dios permite que pase por ese momento de prueba. Y ya en el último capítulo de ese capítulo 42, dice: y bendijo Dios el postrer estado de Job más que el primero. Dice que tuvo hijas que eran las más hermosas y le dio muchísimo más de bueyes, de criados, de ganado, de todo más que lo que él tenía. Entonces ahí vemos cómo es de que viene la vida a ser confortada cuando uno está en ese lugar sediento. Otro ejemplo que vemos es la mujer samaritana. Dice que la mujer había pasado ya por diferentes maridos. El Señor Jesús le dice: 5 maridos has tenido y el que tienes pues no es tu marido. O sea, ya llevaba 6. O sea, los 5 sí se habían casado con ella, pero el último dijo: ya no, pues ya no. De todos me dejan, pues ya para qué. Pues no. Pero sin embargo ella estaba sedienta. ¿Por qué? Porque era una persona que había sido tachada por la sociedad. Y en el verso Juan 4:13 dice: respondía Jesús y le dijo a la mujer samaritana: cualquiera que bebiere de esta agua, dice, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Entonces aquí vemos cómo es que Dios calma esa sed de la mujer. Calma esa sed porque dice: del agua que yo te daré, dice que el que tomare de esa agua no iba a volver a tener sed jamás. En el mismo versículo que estábamos de inicio dice: dará vigor a tus huesos. La palabra vigor es equipar para luchar, fortalecer, armar, defender. Es fuerza o energía interior. Entonces este es el vigor que va a dar Dios, es esa fuerza interior que vamos a tener y que solamente Dios nos los va a dar. En Isaías 41:17 dice: los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay.
seca está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Amén. Entonces vemos cómo es de que dice que en medio del desierto Dios va a traer todos estos estanques de agua y todo lo que va a haber. Todo va a ser fructífero, va a haber todos esos cedros, dice, y eso nos ayuda a nosotros. ¿Por qué? Porque cuando hay eso en nuestra vida, podemos ayudar a otros, podemos ser alimento para otras personas y ayudar a otras personas. Pero si hay sequía en mi vida, si no hay ni para mí, mucho menos para compartir, ¿verdad? Tenemos entonces que estar siempre llenos, dependiendo de Dios. Amén. Entonces aquí nosotros vemos cómo es de que Dios promete dar ese vigor, esa fortaleza, esa fuerza, ese empuje, eso que necesitamos para que sigamos adelante. A veces por nuestra propia naturaleza decimos, yo ya no puedo, se me hace que ya voy a tirar la toalla y ahí nos vemos. Pero no, es ahí donde viene Dios y nos conforta, nos da fortaleza, nos da ánimo, nos da vigor para seguir adelante. Esa es la promesa que tenemos de parte de Dios. Otro punto dice, bueno, allí en el verso que estábamos leyendo al principio, en el de Isaías, dice que serás como huerto de riego, dice, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Esa es una de las características que hay en el huerto de riego y en un manantial, que nunca va a faltar el agua. No hay sequía porque siempre está conectado a esa fuente de agua, a esa fuente que le da vida. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar conectados, a esa fuente de agua viva. Y entonces ahí nosotros vemos cómo es el poder de Dios en nuestras vidas, cómo es de que convierte esos desiertos en estanques de aguas, esas tierras secas en manantiales. Y esto va a ser solamente si nosotros nos permanecemos conectados a Dios, si nosotros nos mantenemos en esa comunión con Dios constantemente, en todo momento, todos los días. La palabra de Dios nos invita a que estemos velando y orando para no entrar en tentación. ¿Por qué? Porque sabemos que mientras estemos en este mundo, en este cuerpo, vamos a estar inclinados al mal, inclinados al pecado. Pero nosotros vemos que si nosotros tomamos de esa fuente de agua viva, dice que no vamos a tener sed jamás. En Juan 7:37 dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá. Juan 7:37 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Así es como nosotros tenemos que estar siempre, que de nuestro interior corra esos ríos de agua viva, que haya un manantial, que cuando tengamos sed siempre podamos ser saciada nuestra sed, que siempre cuando nosotros estemos caminando y digo, yo sé, necesito de la palabra, necesito de la presencia de Dios, pero yo me he alimentado. Dios ha hecho de mi vida un huerto de riego, ha hecho un manantial de aguas. Entonces nosotros vemos cómo Dios nos promete que Él va a estar con nosotros, que Él confortará siempre nuestra alma y que en las sequías, dice, va a saciar esa sed. Vamos a ser como esos huertos de riego. Y vemos una promesa muy confortante en el libro de Jeremías, si gustan buscar Jeremías 17:7.
7 y 8 dice así: Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echa sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. ¿Cuántos de nosotros queremos estar conectados a esa fuente de agua? Necesitamos estar conectados a esa fuente de agua. En el Salmo 1 dice Dios: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita, dice, de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y el siguiente versículo dice: no así los malos. Por eso dice al inicio: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Pero aquel malo, a él dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Entonces tenemos esa promesa de parte de Dios. Queremos que nuestra copa rebose. Queremos estar siempre alimentados, ser esos manantiales, esos huertos de riego. Estemos siempre conectados a la palabra y estemos siempre caminando bajo la voluntad de Dios. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, que Dios nos permita que siempre en medio de alguna prueba, de alguna aflicción, de alguna situación que venga a nuestra vida, ya sea a consecuencia de pecado, ya sea por algún proceso que estemos pasando y que Dios lo permita, tener esa esperanza, que Dios siempre va a estar con nosotros, que nunca vamos a estar solos, porque Él será el que fortalecerá nuestras vidas. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, te doy gracias, mi Dios. Gracias porque tú, Señor, nos muestras cada día, Señor, ese amor que tú tienes para con nosotros. Gracias, Señor, mi Dios, porque tú eres, Señor, nuestro pastor. Tú nos cuidas, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque el cuidado que tú tienes para nosotros, Señor, es muestra, Señor, de un cariño y de un amor que tú nos tienes, Padre, y te damos gracias, Señor. Gracias porque tú, Señor, nos ayudas día con día, Padre. Gracias, mi Dios, por ese cuidado, por ese pastoreo, Señor, que tú nos das. Gracias te damos en esta hora porque tú siempre, Señor, nos llevas a esos pastos verdes, Señor, en donde podemos descansar, Señor. Gracias, Señor, porque tú confortas nuestra alma, mi Dios Todopoderoso. Gracias porque a veces pasamos por sequías, por enfermedades, por tribulaciones, por situaciones a nuestras vidas, Padre Celestial. Hoy en este tiempo, Señor, mucha gente está pasando por esa sequía. Su vida, Señor, ha menguado, su fe ha menguado, Señor, con esta pandemia. Pero en esta hora, mi Dios, yo te pido, Señor, que en esos momentos en los que las personas están allí, Señor, que sienten su vida seca, que ellos puedan clamar a ti, ellos puedan invocarte a ti, Señor, y puedan buscar esa fuente de agua viva, Padre. En esta hora, Señor, yo te pido que tú nos ayudes, Padre Celestial, para que siempre, Señor, nuestra fuente, Señor, esté rebosando, Padre Celestial, que siempre estemos conectados a ti, que eres la fuente, Señor, de esa agua, Señor, que sacia toda sed, que sacia toda ansiedad, que quita, Señor, todo aquello, Señor, de nuestras vidas, Padre. Te pido que seas tú, Señor, trayendo vida, Señor, fortaleciendo nuestros corazones, Señor, ayudándonos a seguir adelante, Padre bendito, y sobre todo, Padre, a guardar tu palabra, mi Dios Todopoderoso. Gracias te doy, mi Dios, porque tú nos prometes, Señor, que tú estarás con nosotros, Señor, así como tú le decías a Josué, que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagamos conforme a lo que está escrito en él, porque entonces, Señor, tú vas a guardar, Señor, nuestro caminar, Señor, pero tenemos que poner en práctica tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser unas ovejas obedientes, Señor. Ayúdanos a ser unas ovejas, Señor, que aprendan a escuchar tu voz, esa voz tuya, Señor, esa voz de nuestro pastor, para ser guiadas, Padre Celestial. Gracias te damos en esta hora. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, mi Dios, y permite, Señor, que cada uno de ellos sea, Señor, atento, Señor, su oído, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, para caminar, Señor, dentro de tu rebaño, mi Dios Todopoderoso.
Y te pido por aquellas también, ellas ovejas que en algún momento se han alejado de tu rebaño, que las situaciones, Señor, que han pasado en su vida, Señor, ha hecho que ellas se alejen en esta hora, Señor. Yo te pido que tú seas, Señor, el que toque su corazón para que ellos regresen a tu redil, Padre bendito. En esta hora, Señor, te pedimos que tengas misericordia de aquellos que han escuchado tu palabra, Señor, y que alguna situación, Señor, ha hecho, Señor, de que ellos, Señor, decidan irse, Señor, pero yo en esta hora, Señor, los pongo delante de ti, Señor. Tú los conoces y conoces la vida de cada uno de ellos, Padre. Gracias te damos porque tú eres bueno y misericordioso, porque tú nos ayudas, porque tú, Señor, siempre estás con nosotros. Y gracias, Padre Celestial, por tener, Señor, ese cuidado de nosotros. Gracias porque tú nos prometes, Padre Celestial, ser como esos huertos de riego, Señor, y como esos manantiales de agua viva, Padre. Gracias te damos en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Y